Voy a hablar de la noción espacios e intercambios. Esta noción trata de los diferentes movimientos en los territorios del mundo en el tiempo. La palabra espacio se refiere a un lugar o a un momento. Además, el término de intercambio aparece en diferentes formas: económico, político, humano. Podemos ilustrar esta noción con el tema de la inmigración. En efecto, las poblaciones que conocen la miseria, la pobreza, las dictaduras sueñan con encontrar mejores condiciones de vida, que sean políticas o económicas, pero a veces este sueño se transforma en una pesadilla. Vamos a ver con los diferentes documentos estudiados en clase cómo la pesadilla puede transformarse en un sueño e inversamente cómo el sueño puede volverse en una pesadilla. Primero, los motivos de los inmigrantes para transformar su vida de pesadilla en un sueño pueden ser políticos. En efecto, en 1939, españoles se exiliaron a causa de la dictadura de Franco y de la opresión. Tenemos dos ejemplos. El primero es la fotografía Le Balcarés, que muestra soldados que huyen cuando Franco ganó la guerra civil española. Intentan dejar la pesadilla de la guerra por el sueño de libertad. Además, el personaje de Manuel Gómez es un refugiado político. Fue a Francia para huir la dictadura y se vuelve el director de las operaciones internacionales de ONU. Ha pasado del rechazo al éxito profesional y personal. Segundo, los motivos pueden ser económicos. Por ejemplo, hoy la crisis incita particularmente a los jóvenes a salir de España para buscar una mejor oportunidad profesional. Nos regala la video Emigración supera inmigración. Encima, Anne Hidalgo ha conocido un exilio económico en los años 60. Huye para sobrevivir y comer. Hoy se siente integrada y se vuelve la alcaldesa de París. En suma, el dibujo de Nico, el sueño, resume lo que hemos dicho anteriormente. Muestra una estatua de un inmigrante con una patera en el lugar de la cabeza. El dibujante quiere mostrar el sueño de muchos africanos de venir a Europa. Sin embargo, este sueño puede transformarse en una pesadilla. En efecto, cambiar de país es a menudo posible, pero hay muchos obstáculos y la acogida en el nuevo país no es siempre fácil. Por ejemplo, Manuel Gómez ha conocido dificultades para integrarse por culpa de su apellido. La gente no cree que Gómez fue el propietario de la casa, sino el conserje. Por añadidura, la fotografía El Dorado muestra una inmigrante que llora porque tal vez tenga miedo de lo que reserva el futuro. El viaje es muy difícil. Por fin, es posible que sea interceptada por el servicio de la migración. Es una contradicción entre el sueño y la realidad. Además, el documento Buscando Cayucos nos revela la existencia de cayucos de aviones que localizan cayucos de inmigrantes en el mar. Estos aviones existen para salvar vidas si cayucos se hundan.
En este caso, el sueño de los inmigrantes se vuelve en una pesadilla, si no son salvos. Pero de todas formas, si el avión les encuentra, se vuelve una pesadilla porque la policía les llevará a África. Por fin y al cabo, la inmigración es una pesadilla para algunos países como España, según la video Emigración supera inmigración. En efecto, si la crisis persiste, el flujo de inmigrantes siga aumentando, mientras que hoy emigración supera inmigración. La población va a envejecer. En conclusión, el fenómeno de la migración puede ser un sueño o una pesadilla. Eso depende de la situación, de las personas, del momento, y hay una grande parte de suerte.